como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios a Marlon Santi, coordinador nacional del Movimiento Plurinacional Pachakutik. Gracias por acompañarnos, don Marlon, buenos días y bienvenido. Entiendo que el 23 de agosto se reunieron las bases y la militancia de todas las organizaciones sociales que conforman el Movimiento Plurinacional Pachakutik y tuvieron una resolución. Anuncian movilizaciones. ¿Para cuándo y por qué? Bueno, el movimiento indígena ecuatoriano, la más representativa del país, después de un proceso de diálogo con el régimen y con los distintos espacios del Estado, ha anunciado y vamos a promover la movilización nacional en territorio y en la capital. Esto se debe a que algunas mesas de diálogo no se han concretado. Solo hay un avance en la mesa de diálogo de la educación intercultural bilingüe. No está avanzado la mesa de recursos naturales, la mesa de política nacional e inclusión del Estado plurinacional y otras mesas que para el movimiento indígena son importantes. Todo esto se resumiría, por ejemplo, en parte en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que entiendo ustedes rechazan aquellos acuerdos que se han concretado con ese organismo multilateral. Por supuesto, la firma del Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano repercute bastante en los derechos civiles, en los derechos laborales de los trabajadores y más en los derechos territoriales de los pueblos indígenas. ¿En qué medida los afecta? Primeramente, hay ciertos artículos del Fondo Monetario Internacional que proyecta a una concesión o privatización de sectores estratégicos como las telecomunicaciones, como las hidroeléctricas y otros espacios estratégicos que lo vemos entregar la soberanía de la nación a empresas privadas, quizás ecuatorianas o transnacionales. Pero ya en el tema indígena hay un avance agresivo de la actividad extractivista como la minería, la ampliación en el ITT en Yasuní sobre ampliación del petróleo o de los bloques petroleros y en el centro sur amazónico. Marlon, aquí yo me voy a poner como abogada del diablo y un poco para poder interpretar lo que es el denominador común en cada una de las acciones concretas, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la decisión de avanzar con el tema de la explotación de recursos naturales. El denominador común es la falta de recursos, no hay dinero. La mesa no quedó puesta y definitivamente cualquiera que le tuviese tocado gobernar, le tocaba bailar con la más fea y buscar la forma de obtener recursos que permitan precisamente atender a los sectores sociales y a los más desposeídos. Ese es el justificativo del gobierno. Ese justificativo nos parece equivocado. Primeramente, tengo que decirle al Estado ecuatoriano dentro de la vida republicana o la vuelta de la república después de la dictadura, el Ecuador ha vivido un boom petrolero. Pero esta fase del boom petrolero ha sido la responsable de la corrupción estatal más grande. Todos los gobiernos de turno, no solo el que pasó sino todos los gobiernos han sido responsables de llevar al declive al Ecuador. ¿Por qué? Hay una corrupción fatal. Las empresas transnacionales han corrompido a los ministros, a los distintos cargos del Estado en sus correspondientes ejercicios. Y es lo que pasa en los actuales momentos. Pero aquí yo le hago pongamos un ejemplo nomás. Hay un pueblo que se opone a una empresa, por ejemplo, el tema Genefran. Las empresas compran a los jueces para sobornar y que esos dictámenes favorezcan a las empresas. El caso Chevron Texaco, el caso de muchas empresas en el sur ecuatoriano mineras, que simplemente ofenden y no cumplen con el estándar nacional de la Constitución. Marlon, pero aquí dos puntualizaciones. En su momento, ustedes también respaldaron a determinados gobiernos, les dieron su apoyo, su respaldo. Yo diría que hasta en determinados momentos cogobernaron juntos. ¿Qué pasó después? Así es el caso de Lucio Gutiérrez. El movimiento indígena hizo una alianza, quizás equivocada o acertada, pero cuando no
hay una inclusión real del Estado plurinacional, creo que los pueblos indígenas o el movimiento indígena no estamos para tapar o para ser hipócritas de los procesos que hacen los gobernantes. ¿Usted cree que se equivocaron entonces? ¿Admiten que se equivocaron? Yo admito que nos equivocamos en una alianza con Lucio Gutiérrez. ¿Solamente con el gobierno del señor Lucio Gutiérrez? Hemos apoyado en un inicio a Rafael Correa porque había unas políticas públicas, planes de gobierno muy buen vistos desde nosotros. ¿Y también se equivocaron? También nos equivocamos. ¿Y ahora? Hoy nosotros hemos entablado un proceso de diálogo. El movimiento indígena históricamente ha sido pacífico y ha tenido procesos de diálogo con todos los gobiernos. Pero esos diálogos no surten efecto, no conllevan a un proceso verdadero de una transformación del país. Ahora, algo que es innegable es que históricamente, y sobre todo en las zonas del oriente ecuatoriano, de la Amazonía ecuatoriana, donde se han realizado estas prácticas extractivistas, precisamente son los pueblos más olvidados y abandonados. Y eso no se lo puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Tal vez sea y por eso que ustedes están renuentes a que se realicen este tipo de prácticas, a pesar de que se ha dicho por parte del gobierno nacional que se lo hará de manera responsable. Paradójicamente esa es la verdad, y así lo dicen los estudios del Banco Central, así lo dicen los estudios del UNICEF. La región más pobre es la Amazonía, y justamente esa región es la que provee al país las utilidades del petróleo. Roto el diálogo, ¿qué es lo que quedan? ¿Las movilizaciones? Las movilizaciones, creo que la lucha es el camino para conseguir los anhelos que nosotros queremos, los mejores días para nuestros hijos y para nuestro pueblo. ¿No es acaso que buscan protagonismo político de cara a lo que ya se viene muy pronto, cada vez más cerca en las elecciones del 2021? No creo. Mira, ya están en campanya los posibles presidenciales. ¿Y esta no es una forma de hacer campaña también y de ser más visibles? Y son los responsables, hablemos de Lazo, que ya está en campaña, es el responsable del feriado bancario. Creo que tenemos una reserva moral en el Ecuador para convocar a una movilización nacional y extirpar y reclamar en las calles lo que no estamos de acuerdo. ¿Aún habiendo sido parte de determinados gobiernos y admitir que se equivocaron? Sí, la equivocación no implica que nos callemos. La equivocación implica que nos enfrentemos que estuvimos mal y el Estado ecuatoriano está mal. Y tiene que redireccionar una política pública para todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuál va a ser la tónica de las movilizaciones? ¿Cuándo arrancan y de qué manera se van a conducir? Bueno, la última asamblea del movimiento indígena, que es la CONAIE, en Archidona tomó decisiones. El mes de octubre va a ser un recordatorio del 12 de octubre y allí iniciaremos un proceso real de una movilización nacional. Empezaremos con una movilización de los compañeros de Samasquijat en Zamora, que luego arribaremos a la ciudad de Quito. Ahora, ¿existe acaso alguna remota posibilidad hasta tanto de retomar esos diálogos? Dicen que no hay nada que una comunicación de doble vía no pueda conducir a soluciones, alianzas, acuerdos. Puede haber, el movimiento indígena no está cerrado a tanto, pero con un diálogo sincero. He escuchado esta mañana la retirada del señor Cuesta, quien era el que promovía la firma del Fondo Monetario Internacional. Creo que si hay un verdadero criterio de parte del Estado ecuatoriano en ir a un diálogo serio con demandas cumplibles, sí puede haber. Ustedes están dispuestos en todo caso. Bueno, ¿y qué es lo que pedirían en concreto? Mira, la primera mesa que vamos a sentar es la revisión de los contratos mineros petroleros en el centro suramazónico, que no están públicamente revisables, se han tapado todo. Creo que esas son las mesas más prioritarias que ahora vemos porque afectan derechos territoriales y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Si eso no se revisa, ¿nada detendrá las movilizaciones? Por supuesto, nosotros haremos una movilización y hoy mismo estamos movilizados por el caso Piatúa, está el caso Sinangoe, están los Bobranes en resistencia y creo que son momentos de reflexionar y decir al Estado ecuatoriano que redireccione su política extractivista. Una cosa es lo que ocurre en el Ecuador y concluyo esto, señor productor. En Brasil los indígenas se han expresado en contra del gobierno de Bolsonaro. ¿Ustedes no han hecho alguna manifestación de respaldo a los indígenas de Brasil? Hemos mandado un comunicado de respaldo a los indígenas de Brasil, a los hermanos, y en estos días en California hay un encuentro justamente del movimiento global indígena para apoyar a todos los indígenas que estamos en problema en la cuenca amazónica. Gracias por su presencia esta mañana. Gracias. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención de Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento plurinacional Pachakutik, quien anuncia movilizaciones progresivas en el país
a partir del mes de octubre en caso de que no se logren reanudar los diálogos con el gobierno nacional. Es momento de una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.